Mira, voy a decirte algo que al principio va a sonar completamente descabellado. Está por llegar una quinta etapa en el mercado de la plata, de la que nadie está hablando. Ni los analistas en CNBC, ni los tipos que manejan fondos de miles de millones. Ni siquiera las personas que vivieron el estallido de 1980, cuando la plata llegó a $50 la onza, y luego se desplomó tan fuerte que tardó 40 años en recuperarse. Y aquí viene lo que debería hacerte prestar atención. Ya pasamos por las etapas 1, 2, 3 y 4. Ahora mismo, en diciembre de 2025, estamos en el espacio entre la etapa 4 y la etapa 5. Y si la historia tiene algo que enseñarnos, la etapa 5 va a hacer que el intento de manipulación de los hermanos Hunt parezca un simple ejercicio de práctica. Pero antes de explicarte cómo es la etapa 5 y por qué es inevitable, necesitas entender que la plata no es solo un metal brillante que se usa para hacer joyas. La plata es la materia prima más manipulada, más incomprendida y más explosiva del planeta. Y la configuración que estamos viendo ahora jamás ha existido en la historia humana. Déjame llevarte por las 4 etapas que ya hemos completado. Porque si no entiendes cómo llegamos aquí, no vas a creer lo que viene. La etapa 1 comenzó en 1999. En ese momento, la plata se negociaba a $5 la onza. 5. Podías comprar una onza de plata por menos de lo que costaba un sándwich. Y todos creían que eso era normal. Las empresas mineras estaban quebrando. A nadie le importaban los metales preciosos. El oro estaba muerto. La plata estaba muerta. Pero ese año, empezó a pasar algo que lo cambió todo. Los bancos centrales, que llevaban 2 décadas vendiendo oro, de pronto, se detuvieron. El Banco de Inglaterra había liquidado la mitad de sus reservas de oro, justo en el piso absoluto. A $275 la onza. La peor operación financiera de la historia. Y esa fue la señal de que el fondo ya estaba puesto. La plata empezó a subir lentamente al principio. 6, 7, $8. Nadie prestó atención. Pero el dinero inteligente estaba acumulando. Para 2003, la plata estaba en 5.50. Seguía barata, seguía ignorada. Pero el escenario ya estaba preparado. La etapa 2 llegó en 2008. La crisis financiera. Lehman Brothers colapsó. Bear Stearns desapareció. AIG fue rescatada. Y la Reserva Federal hizo algo que nunca se había hecho antes. Imprimió $4 billones para salvar el sistema bancario. La plata pasó de $9 en noviembre de 2008 a $40 y $9 en abril de 2011. Un movimiento de 5 veces en 30 meses. Todos dijeron que era una burbuja, que era pura especulación, que iba a caer igual que en 1980. Para 2015, la plata había vuelto a $14. Las personas que compraron en el pico perdieron 70% de su dinero. Los medios tradicionales declararon nuevamente que la plata estaba muerta. Otra especulación fallida. Otra burbuja que explotó. Pero esto fue lo que no entendieron. La etapa 2 no se trató de que el precio subiera. La etapa 2 demostró que cuando los bancos centrales imprimen dinero, los activos reales responden. Cuando creas billones de dólares de la nada, la gente corre hacia cosas que no pueden imprimirse. Y la plata es el metal más sensible de todos. La etapa 3 empezó en 2020, específicamente en marzo de 2020. El mundo se apagó. La economía se detuvo. Y los bancos centrales hicieron algo que convirtió lo de 2008 en un simple calentamiento. Imprimieron $18 billones en 2 años. La Reserva Federal imprimió 5 billones sola, más de lo que imprimió en toda la década posterior a 2008, en solo 2 años. Y no fue solo la Reserva Federal. Todos los bancos centrales importantes del planeta abrieron las compuertas. Una impresión de dinero en una escala jamás vista en la historia humana. La plata respondió exactamente como lo hizo en la etapa 2, pero más rápido. Pasó de $12 en marzo de 2020 a $30 en agosto de 2020. Un movimiento de 2,5 veces en 5 meses. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Esta vez, los inversionistas minoristas entraron en escena. Wall Street Bets,
El grupo de Reddit que hizo famoso a GameStop puso su atención en la plata. Empezaron a comprar plata física. Empezaron a comprar SLV, el fondo cotizado de plata más grande. Derribaron los sitios web de todos los grandes distribuidores de lingotes en Estados Unidos. No se podía comprar plata en ningún lado. Las primas se fueron a $10 sobre el precio spot. La gente pagaba $40 por plata que en papel valía 28. El intento de squeeze estaba en marcha. Y luego se detuvo. El precio retrocedió. No volvió al suelo, pero sí lo suficiente para asustar a muchos. Lo suficiente para que pareciera otro intento fallido. A fines de 2022, la plata volvió a $18. Los medios dijeron que el squeeze había fracasado. Dijeron que el público se rindió. Dijeron que todo había terminado. Pero la etapa 3 no se trató del squeeze. La etapa 3 se trató de algo muchísimo más grande. Demostró que los inversionistas minoristas podían mover el mercado de la plata. Por primera vez en la historia, personas comunes demostraron que tenían suficiente poder de compra colectivo para romper el sistema de fijación de precios en papel. La etapa 4 está ocurriendo ahora mismo. Esta es la etapa de la que nadie habla, pero es la más importante, porque la etapa 4 tiene que ver con fundamentos de oferta y demanda que no pueden ser manipulados ni eliminados. Aquí están los hechos. La producción global de plata alcanzó su punto máximo en 2016, con 900 millones de onzas. Hoy, estamos en 830 millones de onzas anuales. La producción está cayendo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la plata proviene como subproducto de la minería de cobre, plomo y zinc. Cuando esos metales no son rentables de extraer, tampoco se obtiene plata, y los depósitos fáciles ya están agotados. Mientras tanto, la demanda está explotando. La demanda industrial de plata está en máximos históricos. Los paneles solares usan plata. Los vehículos eléctricos usan plata. La infraestructura de 5G usa plata. Cada dispositivo electrónico que tienes contiene plata. Solo la demanda industrial está consumiendo 600 millones de onzas al año. Luego está la demanda de inversión. Los fondos cotizados tienen 700 millones de onzas. Esa cantidad se acumuló durante 20 años, pero sigue almacenada en bóvedas, no disponible para uso industrial. India y China están importando cantidades récord para joyería e inversión. Algunos bancos centrales están agregando reservas de plata. Haz los cálculos. 830 millones de onzas de producción. 600 millones de onzas de demanda industrial. Y, encima de eso, la demanda de inversión. El mercado está en déficit. Estamos consumiendo más plata de la que producimos cada año durante los últimos 5 años. Y aquí viene el golpe final. Las existencias disponibles sobre el suelo se están agotando. El COMEX, donde se negocian los futuros de plata, tiene 250 millones de onzas registradas como inventario disponible para entrega. Suena como mucho, hasta que te das cuenta de que la demanda industrial por sí sola consumiría eso en 5 meses. La etapa 4 es la preparación. Es la etapa en la que los fundamentos se vuelven imposibles de ignorar. Cuando el mercado en papel, que ha controlado el precio de la plata durante décadas, empieza a fracturarse. Cuando la brecha entre la plata en papel y la plata física empieza a ampliarse hasta convertirse en un abismo. Estamos en la etapa 4 ahora mismo. La plata se negocia alrededor de $31. Ha subido desde los mínimos de 2020, pero está lejos del máximo de 1980 de $50, y también lejos del máximo de 2011 de $49. Todos piensan que la plata está estancada. Todos creen que seguirá moviéndose de manera lateral para siempre. Están equivocados. Porque la etapa 5 se acerca. Y la etapa 5 será algo que jamás hemos visto. Para entender cómo será la etapa 5, necesitas entender lo que ocurrió en 1980. Porque todos comparan los intentos de manipulación de la plata con los hermanos Hunt, pero casi nadie conoce la historia real. Y las diferencias entre 1980 y hoy son exactamente lo que hace que la etapa 5 sea inevitable. Nelson Bunker Hunt y William Herbert Hunt eran multimillonarios petroleros de Texas. Heredaron una fortuna de su padre, H.L.L. Hunt, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, y en los años 70 decidieron comprar plata, muchísima plata.
Su razonamiento era simple. La inflación estaba fuera de control. El dólar había sido desconectado del oro en 1971. Los precios del petróleo se disparaban. Ellos creían que las monedas de papel iban a colapsar y que los metales preciosos eran el único dinero real. Así que empezaron a comprar, no solo contratos de futuros, sino también plata física, barras reales, entregadas en almacenes de Nueva York y Suiza. Para 1979, los hermanos Hunt controlaban 100 millones de onzas de plata física. Eso representaba aproximadamente la mitad de toda la plata disponible para entrega en Estados Unidos. El precio respondió. La plata valía $6 la onza en enero de 1979. Para septiembre, ya había alcanzado 10. En diciembre, subió a 20. En enero de 1980, alcanzó su máximo de $50. Un movimiento de 8 veces en un año. Todo el mundo entró en pánico. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas intervino. Las bolsas cambiaron las reglas. Implementaron la regla de plata número 7, que restringía nuevas posiciones compradoras. Podías vender plata, pero no podías comprar. Aumentaron los requisitos de margen. Hicieron financieramente imposible que los Hunt mantuvieran su posición. Y luego dieron el golpe final. La Reserva Federal de Volcker subió las tasas de interés a 20%. Pedir dinero prestado se volvió tan costoso que todas las posiciones apalancadas colapsaron. Los Hunt fueron obligados a liquidar. La plata se desplomó de 50 a $10 en 8 semanas. La caída más rápida de una materia prima en la historia. Los Hunt perdieron miles de millones. Declararon bancarrota. Y durante los siguientes 40 años, cada vez que la plata empezaba a subir, la gente decía, recuerden a los hermanos Hunt. Va a caer como en 1980. Pero aquí viene lo que nadie te dice. El intento de manipulación de los Hunt fue un ataque concentrado por 2 multimillonarios, usando apalancamiento y contratos de futuros. Controlaban el mercado por medio de posiciones en papel respaldadas por entrega física, y cuando cambiaron las reglas, no pudieron resistir. La etapa 5 será completamente diferente. Porque la etapa 5 no serán 2 multimillonarios. La etapa 5 serán millones de inversionistas minoristas, cientos de fondos institucionales, usuarios industriales desesperados por obtener suministro, y una escasez física que no puede cubrirse con papel. Déjame mostrarte los datos que lo prueban. En 1980, las reservas globales de plata eran enormes. Los inventarios gubernamentales contenían miles de millones de onzas. La Reserva Estratégica de Estados Unidos llevaba acumulando plata desde la Segunda Guerra Mundial. India tenía inventarios enormes. China tenía reservas estatales. Cuando los Hunt llevaron el precio a $50, todo ese inventario salió al mercado. Los gobiernos vendieron. Las personas fundieron cubiertos y joyería. La oferta inundó el mercado y el intento se rompió. Hoy, esos inventarios no existen. La Reserva Estratégica de Estados Unidos está vacía. Se vendió en los años 90 y 2000. Las importaciones de India durante los últimos 20 años han superado sus exportaciones. Esa plata se fue, convertida en joyería y artículos religiosos que no volverán al mercado. China pasó de ser exportador de plata a un importador masivo. Sus reservas sobre el suelo están disminuyendo igual que en el resto del mundo. En 1980, no existía demanda industrial significativa. La plata se usaba en fotografía y en algunos aparatos electrónicos. Y eso era todo. Cuando el precio subía, los usuarios industriales podían reducir o sustituir materiales. Hoy, la demanda industrial es estructural. No puedes fabricar un panel solar sin plata. No puedes fabricar un vehículo eléctrico sin plata. La infraestructura 5G requiere plata. No existe sustituto viable a escala. Cuando el precio sube, los usuarios industriales deben seguir comprando, o sus cadenas de producción se detienen. En 1980, no existían fondos cotizados de plata. Si querías exposición a la plata, comprabas físico o negociabas futuros. Hoy, SLLV
Por sí solo posee 500 millones de onzas. PSLV tiene 150 millones más. El SPAT, Physical Silver Trust, y varios fondos europeos agregan cientos de millones adicionales. En total, alrededor de 700 millones de onzas almacenadas en bóvedas, retiradas del mercado, y que no volverán a menos que los precios suban dramáticamente. En 1980, los inversionistas minoristas no existían como una fuerza coordinada. Los Hunt actuaban solos. Hoy, millones de inversionistas minoristas están a un mensaje viral de comprar coordinadamente. Lo vimos en 2021. Lo estamos viendo de nuevo ahora. Y la próxima vez que ocurra, no habrá suficiente plata física para satisfacer la demanda. En 1980, podías cambiar las reglas y romper el intento porque estaba concentrado en 2 personas. Hoy, la compra está distribuida entre millones de participantes, en docenas de países. No puedes cambiar las reglas para todos al mismo tiempo. No puedes obligar a millones de inversionistas a vender. No puedes eliminar la demanda industrial. La etapa 5 es el momento en que el mercado en papel se rompe completamente. Cuando la brecha entre el precio de la plata en COMEX y el precio de la plata física en tu mano se vuelve tan amplia que la ficción ya no puede mantenerse. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque los datos de los ETF que tenemos hoy nos permiten ver lo que está ocurriendo en el mercado físico de la plata, algo que nadie podía ver en 1980. Y lo que muestran esos datos es que estamos más cerca de la etapa 5 de lo que cualquiera imagina. Empecemos con SLV, el iShares Silver Trust. Es el ETF de plata más grande del mundo, más de 14,000 millones en activos. Se supone que posee plata física en bóvedas en Londres. Una acción de SLV equivale a una onza de plata menos las comisiones. En marzo de 2020, cuando la plata cayó a $12, SLV tenía 480 millones de onzas. Luego los inversionistas minoristas empezaron a comprar. Para febrero de 2021, SLV tenía 670 millones de onzas. Esos son 190 millones de onzas de plata física que tuvieron que comprarse y entregarse a las bóvedas en 11 meses. Piensa en ese número. 190 millones de onzas. Es el 23% de la producción minera global anual, comprado y entregado en menos de un año. Para ponerlo en perspectiva, eso es más plata de la que países enteros usan en una década. Y aquí está lo clave. Esas 190 millones de onzas salieron de algún lado. Salieron de inventarios existentes, de refinerías, de reservas sobre el suelo que estaban en bóvedas de Londres o bancos suizos. Cuando SLV compró esa plata, la removió del suministro disponible de manera permanente. Porque aquí está lo importante de los ETF. No venden. Cuando la gente redime acciones, el ETF puede entregar efectivo o físico. Casi siempre entregan efectivo. La plata se queda en la bóveda. Así que, una vez que la plata entra a un ETF, efectivamente, desaparece del mercado. A menos que los precios suban de forma dramática y el ETF liquide posiciones. Ahora mira lo que ocurrió después. A finales de 2021, los precios de la plata retrocedieron. SLV empezó a disminuir sus tenencias. Para finales de 2022, SLV estaba en 550 millones de onzas. Perdió 120 millones de onzas. Todo el mundo dijo que eso probaba que la squeeze había fallado, que la gente estaba vendiendo, que la demanda estaba cayendo, que la plata había muerto otra vez. Pero observa los otros ETF. PSLV, el Sprott Physical Silver Trust, estaba creciendo. Pasó de 110 millones de onzas a inicios de 2021 a 150 millones para fines de 2022. La gente no estaba vendiendo plata. Estaba moviéndose de SLV a PSLV porque no confiaban en la estructura o el almacenamiento de SLV. Las tenencias totales de ETF en el mundo no cayeron. Se mantuvieron elevadas alrededor de 700 millones de onzas. La plata que ingresó a los ETF en 2020 y 2021 no salió, solo se movió entre distintos fondos. Y aquí está la percepción crítica. Cada vez que hay un pico de precio, más plata fluye hacia los ETF y nunca regresa al mercado. En 2008 y 2011,
Los ETF acumularon 400 millones de onzas. En 2020 y 2021, acumularon otras 200 millones. Cada ciclo encierra más plata. Mientras tanto, la demanda industrial sigue creciendo. En 2015, la demanda industrial era de 480 millones de onzas. En 2020, era de 550 millones. En 2024, es de 600 millones. Un aumento del 25% en menos de una década. Solo la producción de paneles solares consume 150 millones de onzas al año. Eso subió desde 50 millones en 2015. Cada panel solar instalado remueve la plata del mercado para siempre. No se reciclan los paneles solares. Permanecen en techos por 25 años. Y después, terminan en vertederos. Esa plata desaparece. Los vehículos eléctricos consumen otras 60 millones de onzas anuales. Cada vehículo eléctrico utiliza alrededor de una onza de plata en sus sistemas eléctricos. La producción global de EV pasa de 10 millones de vehículos en 2022 a una proyección de 30 millones para 2030. Eso significa pasar de 10 millones de onzas a 30 millones anuales solo por autos. La infraestructura 5G, los dispositivos médicos, la purificación de agua, la manufactura electrónica. Cada uno de esos sectores está creciendo, y cada uno requiere plata. Súmalo. 600 millones de onzas de demanda industrial, 700 millones encerradas en ETF, y producción minera de 830 millones de onzas. Las cuentas no cierran. Estamos operando con déficit, y estamos agotando existencias sobre el suelo para compensarlo. El inventario registrado del COMEX te dice todo lo que necesitas saber. En 2020, COMEX tenía 400 millones de onzas disponibles para entrega. Hoy tiene 250 millones, una caída del 37% en 4 años. Al ritmo actual, COMEX estará vacío para 2028. ¿Qué pasa cuando COMEX se quede sin plata? ¿Qué pasa cuando los usuarios industriales no puedan obtener entregas? ¿Qué pasa cuando los ETF intenten comprar 200 millones de onzas y solo existan 100 millones disponibles? Eso es la etapa 5. La etapa 5 no es solo un pico de precio. La etapa 5 es el colapso completo del sistema de precios en papel que ha controlado la plata durante décadas. Y una vez que colapsa, no regresa. Así es como funciona el mercado de la plata. En este momento, el precio de la plata se determina en COMEX a través de contratos de futuros. Los operadores compran y venden contratos en papel que representan 5.000 onzas de plata. La mayoría de esos contratos nunca resultan en entrega física. Se liquidan en efectivo. El mercado en papel es 100 veces más grande que el mercado físico. Este sistema funciona bien mientras el suministro físico sea abundante. Si alguien exige entrega, COMEX puede obtener la plata de inventarios y entregarla. El precio en papel y el precio físico permanecen alineados. Pero ¿qué ocurre cuando el suministro físico se ajusta? ¿Qué ocurre cuando los usuarios industriales empiezan a exigir entrega porque no pueden conseguir plata en ningún otro lado? ¿Qué ocurre cuando los ETF intentan comprar 200 millones de onzas y solo hay 100 millones disponibles? El precio en papel y el precio físico se separan. De repente, puedes comprar un contrato en papel a $35 la onza, pero si quieres plata física entregada a tu puerta, estás pagando $50 o $60, o lo que cueste encontrar a alguien dispuesto a vender. Vimos señales tempranas de esto en 2020 y 2021. La plata se negociaba a $25 en COMEX, pero los distribuidores cobraban 35 por monedas físicas, una prima de $10, un diferencial del 40% entre papel y físico. Eso no debería ocurrir en un mercado funcional. El diferencial eventualmente se cerró, pero solo porque la demanda industrial se desaceleró durante la pandemia, y algo de inventario regresó al mercado. Pero la próxima vez, ese inventario no estará ahí. La próxima vez, el diferencial no se cerrará. La etapa 5 es cuando ese diferencial se vuelve permanente. Cuando la plata física se negocia con una prima enorme sobre la plata en papel, porque no hay suficiente físico para satisfacer la demanda. Y aquí está. ¿Por qué hará
que 1980 parezca un ensayo. En 1980, el problema era que dos multimillonarios manipulaban el mercado. La solución fue cambiar las reglas y forzarlos a liquidar. Problema resuelto. El mercado vuelve a la normalidad. En la etapa 5, el problema es la oferta y la demanda fundamentales. No puedes cambiar las reglas para crear más plata. No puedes obligar a los usuarios industriales a dejar de comprar. No puedes evitar que inversionistas minoristas en 50 países diferentes adquieran todo lo que encuentren. Cuando llegue la etapa 5, los gobiernos van a entrar en pánico. Harán lo que siempre hacen: culpar a los especuladores, imponer controles de precios, restringir exportaciones, nacionalizar minas. Nada de eso funcionará, porque la escasez es real. Los usuarios industriales comenzarán a acaparar. Si eres un fabricante de paneles solares y no puedes conseguir plata, toda tu línea de producción se detiene. Así que empiezas a comprar 6 meses de inventario en lugar de 1. Después, 12 meses. Cada usuario industrial hará lo mismo. Y de repente, la escasez se profundiza. Los inversionistas minoristas entrarán en pánico. La comunidad de Reddit, los preppers, los entusiastas de los metales preciosos, todos los que han estado esperando este momento, inundarán el mercado. Las primas de los distribuidores subirán a $20, luego 30, luego 50 por encima del precio spot. La gente pagará lo que sea por obtener plata física, porque sabe que no volverá al mercado. Los ETF se verán obligados a buscar metal desesperadamente. SLV tendrá rescates que no podrá cumplir. PSLV enfrentará compras que no podrá satisfacer. Los fondos pujarán entre sí por lo poco que quede, haciendo que los precios se disparen de forma vertical. Y en medio de todo esto, COMEX intentará mantener la ficción de que la plata cotiza al precio que marca el mercado en papel. Pero a nadie le importará, porque no puedes comerte un contrato de futuros. No puedes fabricar un panel solar con una promesa en papel. El mercado en papel se romperá, y cuando lo haga, comenzará la verdadera formación de precios. Entonces, ¿cuándo ocurre la etapa 5? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Y cómo se ve realmente cuando el sistema colapsa? Esto es lo que sabemos. Estamos en déficit. Hemos estado en déficit por 5 años. Los inventarios sobre el suelo están agotándose. El inventario registrado de COMEX ha caído un 37% desde 2020. Al ritmo actual, alcanzaremos niveles críticamente bajos para finales de 2026 o inicios de 2027. Pero eso asume que todo sigue al mismo ritmo. El detonante de la etapa 5 no es el agotamiento gradual. El detonante es un shock repentino en la oferta o la demanda que rompa el sistema antes de que esté preparado. ¿Qué podría ser ese shock? Hay varias posibilidades, y cualquiera de ellas podría encender la mecha. Primera posibilidad: una interrupción importante en una mina. Las 10 minas de plata más grandes del mundo producen 200 millones de onzas al año. Si una de esas minas queda fuera de operación por un accidente, inestabilidad política o cierre regulatorio, son 20 millones de onzas que desaparecen. En un mercado ajustado, eso es suficiente para causar un desorden inmediato. Segunda posibilidad: acaparamiento industrial. Si grandes fabricantes de paneles solares o productores de vehículos eléctricos se asustan por el futuro suministro, comenzarán a acumular inventario. Una sola empresa grande comprando 6 meses adicionales de materiales retira 50 millones de onzas del mercado de inmediato. Otras empresas imitan la conducta, y de repente, surge una crisis de suministro. Tercera posibilidad: otro short squeeze minorista. Wall Street Bets, u otra comunidad en línea, decide coordinar compras nuevamente, esta vez, con más dinero y mayor convicción. En 2021, los inversionistas minoristas compraron quizá 100 millones de onzas. La próxima vez, podrían ser 200 o 300 millones. COMEX ya no tiene esa cantidad en inventario registrado. Cuarta posibilidad: una crisis geopolítica. Si aumentan las tensiones entre grandes potencias, veremos una huida hacia activos reales, plata, oro, materias primas. Los bancos centrales podrían comenzar a acumular plata del mismo modo que han acumulado oro. Eso son cientos de millones de onzas de nueva demanda, golpeando un mercado
que no puede abastecerla. Quinta posibilidad. Una crisis monetaria. Si la confianza en el dólar u otras monedas importantes se desploma, los metales preciosos explotarán. No gradualmente, de la noche a la mañana. En una crisis monetaria, a la gente no le importa el precio. Le importa salir del papel y entrar en algo real. Cualquiera de estos detonantes podría activarse mañana, o el próximo año, o en 2027. No sabemos el momento exacto, pero sabemos que el escenario está preparado. Sabemos que los inventarios se están agotando. Sabemos que la demanda está creciendo. Sabemos que el sistema es frágil. Cuando llegue la etapa 5, así se verá la línea de tiempo. Semana 1. Algo detona un salto abrupto. Tal vez un cierre de mina. Tal vez una publicación viral en Reddit. Tal vez un evento geopolítico. La plata sube de 30 a 40 dólares en pocos días. Las primas de los distribuidores suben a 15 dólares sobre spot. Semana 2. Los usuarios industriales comienzan a comprar de pánico. Ven el precio subir y los inventarios apretarse. Así que empiezan a asegurar suministro. Esto agrega otra ola de demanda. La plata alcanza 50 dólares, igualando el máximo de 1980. Los medios tradicionales comienzan a cubrir la historia. El FOMO minorista se activa. Semana 3. Los ETF empiezan a tener problemas. SLV no puede conseguir suficiente metal para cubrir los ingresos. PSLV anuncia retrasos en la entrega física a nuevos compradores. El inventario registrado de COMEX cae por debajo de 100 millones de onzas. Empiezan los rumores de que COMEX podría no poder cumplir con la entrega de contratos. Semana 4. El mercado en papel se rompe. La diferencia entre el precio en papel y el precio físico llega a 30 dólares por onza. Puedes comprar un contrato de futuros a 60 dólares, pero la plata física se vende a 90 dólares en distribuidores. COMEX implementa medidas de emergencia. Tal vez fuerza liquidaciones en efectivo. Tal vez detiene operaciones. De cualquier manera, la ficción queda expuesta. Mes 2. Caos total. Los gobiernos comienzan a intervenir. Restricciones de exportación, controles de precios, medidas de emergencia. Nada funciona, porque la escasez es global. La plata llega a 100 dólares, luego a 150. Quienes compraron a 30, multiplicaron su dinero por 5. Quienes esperaron están pagando 200 dólares por monedas. Mes 3. El pico. La plata alcanza una cifra absurda. Tal vez 200, tal vez 300 dólares. No importa. Lo importante es que se dispara, porque no hay inventario para equilibrar el mercado. Todos los que querían vender ya vendieron. Todos los que mantienen porque creen que seguirá subiendo. Después llega el colapso. Igual que en 1980. Porque todo pico termina en una caída. Los compradores tardíos entran en pánico. Parte del inventario vuelve al mercado. El precio cae 30%, luego 40%. Las personas que compraron en 200 pierden fortunas. Pero aquí está la diferencia crítica. El precio posterior a la etapa 5 no vuelve a 30 dólares. No vuelve a 50. Porque la escasez fundamental no se ha resuelto. La producción minera no aumentó. La demanda industrial no desapareció. Los ETF aún mantienen 700 millones de onzas. Así que quizás la plata caiga de 200 a 100. Tal vez se estabilice en 80 o 90. Pero el nuevo piso es dramáticamente más alto que el antiguo techo, porque la etapa 5 restablece de forma permanente la formación de precios en el mercado de la plata. Por eso la etapa 5 es diferente a 1980. En 1980, la plata volvió a un dígito porque la escasez era artificial. Fue creada por los Hunt. Cuando los obligaron a salir, la escasez desapareció. La escasez de la etapa 5 es real. Es estructural y no va a desaparecer. El mundo posterior a la etapa 5 es un mundo donde la plata cotiza en precios de 3 dígitos, porque eso es lo que se necesita para equilibrar oferta y demanda. Las personas que se posicionen antes de la etapa 5 crearán riqueza generacional. Las que esperen, pagarán precios máximos, o se lo perderán por completo. Quienes creen que no puede pasar,
porque esta vez será detenido como en 1980. No entienden que no se puede detener una crisis fundamental de oferta. Esto no es especulación. No es teoría conspirativa. Es matemática básica. Consumimos más de lo que producimos. Los inventarios se están agotando. La brecha se está ampliando. La etapa 5 es cuando las matemáticas alcanzan al mercado. Las únicas preguntas que quedan son cuándo comienza y si estarás preparado antes de que ocurra. Todo lo que hemos cubierto en estas 5 partes conduce a una conclusión ineludible. La etapa 5 no es una posibilidad, es una certeza. La única variable es el tiempo. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que estas cosas suceden más rápido de lo que nadie espera y golpean más fuerte de lo que cualquiera está preparado.